Gloria a Dios. Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos permite el Dios Todopoderoso dirigirnos a cada uno de ustedes, saludando a toda la iglesia del Señor, aquellos que se encuentran, ya conectados a través del internet, a través del Facebook y el canal de YouTube. Que Dios les bendiga grandemente. Bien, el día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios. El día de ayer empezamos hablando vamos a llevar un tema acerca de lo que es la familia. Y vamos a llevar varios estudios de la palabra del Señor. Y ayer aprendimos acerca de el peligro de estar solo, de la soledad. Hoy vamos a llevar con el tema ayuda idónea o ayuda errónea. Vamos a ver la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 18 y versículo 20. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 18 y versículo 20 vamos a leer la palabra del Señor. Así, mis amados, les invitamos que abra su Biblia juntamente con nosotros para poder compartir con todos ustedes las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios. Y en la Biblia, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Vamos a poder, con la ayuda del Señor, poder llevar con esta enseñanza, pero antes de ello vamos a hacer una corta oración. Amado Padre Celestial y buen Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Eterno, por darnos la oportunidad de poder dirigirnos a cada uno de mis amados hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Te pedimos, amado Dios, que nos permitas poder llevar con la reflexión de tu palabra. Señor, que el tiempo que vamos a estar enseñando tu palabra sea de bendición para mi vida y para todos aquellos que van a escuchar hoy tu palabra. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y amigos también que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy vamos a llevar entonces el tema titulado ayuda idónea o ayuda errónea. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 18, el texto que estábamos el día de ayer meditando, en la primera parte donde Dios dice que el hombre no puede estar solo, y en la segunda parte o en la parte B del versículo 18 donde dice Dios, le haré ayuda idónea para él. Pero ¿qué es una ayuda idónea? ¿Y qué es una ayuda errónea? Vamos a ver, según la palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Padre Celestial, en el caso del varón y también en el caso de la mujer, tanto en los solteros como también ya en los que son casados, ¿no? Y vamos a ver la palabra de Dios, porque dice la Escritura que Dios dijo, haré ayuda idónea para él. En el versículo 20 dice que los animales de toda especie tenían su pareja, mas para Adán no había ayuda idónea para él. O sea, todos tenían su pareja, los animalitos tenían su pareja, ¿no? El perrito con su perrita y todo así, todos los animales tenían su pareja, pero Adán no tenía, estaba sin compañero, estaba sin compañera, estaba solo. Entonces, la palabra del Señor dice que el propósito de Dios, el hombre quizá también podía recibir ayuda de los animales, pero no obstante Dios necesitaba ser una ayudante que fuera como su otra mitad, su ayuda idónea. Y por eso es que Dios hace caer un sueño profundo en Adán, y de la costilla del hombre Dios forma a la mujer. Entonces el Señor sabía en qué condición estaba Adán. Estaba en soledad, estaba solo, tenía todo a su alrededor, pero le faltaba su compañera, su ayuda idónea. En otras palabras, cuando hablamos de ayuda idónea, estamos hablando de ayuda, estamos hablando de apoyo o soporte o alguien que te extiende la mano. Esa es una ayuda, un soporte, un apoyo o alguien que te extiende la mano. Entonces necesitaba Adán un soporte, necesitaba Adán una ayuda,
necesitaba Adán a alguien que le extienda la mano. Y ese era su esposa. Estaba solo, todo lo tenía, y Dios le dijo, tú puedes disfrutar de todo lo que hay en el huerto del Edén. Él le puso los nombres a los animales, cuidaba del huerto, era el guardián de allí, él cuidaba de todo, pero el Señor tenía un propósito con Adán. Y es ahí donde el Dios de los cielos le da esa ayuda idónea. Ayuda idónea, o sea, una persona adecuada a él. Como decía en el concepto, alguien que sea como su otra mitad, que de alguna otra manera entienda a Adán y que los dos formen una familia que sería el matrimonio. Por eso Dios le da como esposa a Eva. Pero la pregunta sería, ¿cómo hallar una buena esposa o cómo hallar un buen esposo? ¿No? Esta es la pregunta de muchos jóvenes, de que de repente tienen una edad de 20 o 30 años y muchas veces se preguntan, ¿no? ¿Con quién me iré a casar? Estoy hablando quizás con jóvenes que son cristianos y que algún día dicen, bueno, algún día sí pienso casarme, pero la palabra dice que tiene que ser idóneo y tiene que ser idónea. Entonces, ¿cómo hallar una buena esposa o cómo hallar un buen esposo? Vamos a ver en la palabra del Señor, porque es la palabra la que nos va a enseñar. Y vamos a empezar en lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 31, con referente de poder hallar una buena esposa. El libro de Proverbios, mis amados, vayamos a la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 31, vamos a ver la escritura sagrada en el versículo 10. Un texto muy conocido de la palabra del Señor. Todos lo sabemos, lo conocemos y hasta lo tenemos memorizado. Y dice, el versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Pero hay una pregunta, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y es lo que muchos de los jóvenes y señoritas buscan. Tanto en el área, el hombre busca una buena mujer y la mujer busca un buen hombre. Pero en este caso dice aquí, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Qué es una mujer virtuosa? Una mujer virtuosa es una mujer que tiene valores, principios, virtudes. Porque hoy en día, mis amados hermanos, no podemos negar que nuestra juventud de hoy no es como la juventud de hace quizá 15 o 20 años atrás. Hoy la juventud quizá es más liberal y la juventud quizá ahora que vemos tantas cosas que ocurren alrededor del mundo donde la juventud, tanto varones como mujeres, quizá se relacionan y quizá llegan a tener un enamoramiento o llegan a casarse, pero sin saber si se están casando con la persona correcta, con la persona adecuada, como decíamos, con el hombre adecuado. Hay gente y hay personas que ya están casadas, pero que en su juventud quizá dijeron, bueno, me voy a casar con este hombre porque este hombre me parece bueno. O me voy a casar con esta mujer porque esta mujer me parece una buena mujer. Y se casaron. Pero quizá no lo conocieron bien y quizá por no tener conocimiento de la palabra, no sabían si era el hombre correcto o no lo era. De tal manera de que muchas personas, tanto hombres como mujeres, muchas veces se lamentan y dicen, no me debí haber casado con este hombre, no debí haberme casado con esta mujer. Mi vida es un tormento, mi vida es un martirio con este hombre o con esta mujer. ¿Por qué? Porque no tomaron una buena decisión. Tanto como el hombre, dice la Biblia, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El libro de Proverbios reconoce a la mujer, el valor que tiene una mujer. El libro de Proverbios dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues qué precioso que un hombre, un joven, llegue a hallar a esa esposa virtuosa. Y quizá tú ya estás casado y dices, bueno, mi esposa no es virtuosa. Que de repente alguien diga, pero mi esposa tiene estos defectos, tiene esto, tiene lo de acá, y no le halla algo bueno. Pero la Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Tiene que ser una mujer de virtudes. Vamos a ver con el desarrollo de la palabra del Señor, del tema que estamos llevando, que si quizá te casaste con un hombre que no es virtuoso o con una mujer que no es virtuosa, el Señor puede restaurar las cosas, puede transformar las cosas.
Entonces dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces la palabra del Señor, mis amados, dice también en el versículo 30, algo precioso, dice, engañosa es la gracia. O sea, el rostro bonito no es suficiente para decir, ella es la indicada o él es el indicado. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Una de las cosas que el hombre puede entender para poder no poder equivocarse en la vida, para escoger un matrimonio, es que una mujer tiene que tener virtudes, pero hay algo más importante ahí también, o algo más importante que dice la Biblia, que tiene que temer a Jehová. Tiene que tener, porque hay mujeres que tienen buenos valores, son educadas, no tienen vicios, son sujetas, pero quizá falta el temor en sus corazones. Porque vamos a ver más adelante que no solamente hay ayudas idóneas, pero que también hay ayudas erróneas, ¿no? Y mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces, mujer virtuosa. Vamos a ver un ejemplo, mis amados, de una mujer virtuosa. Y dice la palabra del Señor, y quiero que me acompañe en Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, en el capítulo 25, en la palabra del Señor, vamos a ver un ejemplo de una mujer virtuosa. Y eso es lo que todo hombre quiere y desea en la vida. Una mujer virtuosa. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 25, en el verso 32 de la palabra del Señor, dice de esta manera, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Vemos el ejemplo de una mujer virtuosa llamada Abigail. Abigail tenía un esposo llamado Nabal, un hombre con vicio, un hombre que andaba borracho, un hombre que no tenía temor y que había menospreciado a David y a su ejército, y esto había enojado a David. Por eso que David va, ¿para qué? Para derramar la sangre de Nabal, para matar a toda su descendencia. Pero mire cómo es que podemos ver a través de la palabra del Señor esta mujer llamada Abigail, que se va a encontrar a David para quizá decirse, mira, esto, impedir de alguna manera de que a su esposo lo mataran. A pesar que su esposo era una persona sin temor. Un hombre borracho, un hombre que no tenía temor, otro hombre llamado David, que estaba yendo para derramar sangre, y llega ahí Abigail. Esa es una mujer virtuosa que lejos de que hay un problema, no añade otro problema más, sino que presenta soluciones, busca solución. Esa es una mujer virtuosa, una mujer como Abigail. Por eso que David elogia a Abigail. David la elogia, le dice, bendito seas tu mujer, bendita tu razonamiento, que si tú no te hubieses dado prisa, ahorita mismo ya hubiese matado a Nabal. Mire, mis amados, quizá usted, mi amada hermana, conoce de la palabra de Dios y quizá tiene un esposo que de alguna otra manera no tiene a Cristo en su corazón, y que como no tiene a Cristo en su corazón, actúa de una manera equivocada. Pero sea usted una mujer virtuosa, que sea una mujer que de alguna otra manera busque soluciones a esta situación que muchas veces se pasa dentro de lo que es el matrimonio. Al final Nabal muere de todas maneras. Pero mire cómo es que Dios nos enseña a través de su palabra que esta mujer llamada Abigail demostró ser una mujer virtuosa. Una mujer que presenta soluciones, una mujer que dice aquí la palabra del Señor, tenía una sabiduría para dar solución. Por eso David dijo, bendito sea tu razonamiento. Si tú eres una esposa joven,
Si tú eres una esposa que recién has empezado en tu matrimonio, siempre sé sabia para hacer las cosas. Nunca cuando haya un problema, nunca hagas que el problema se haga más grande, sino más bien presenta la solución. Ora a Dios, porque esta mujer de alguna otra manera tenía en su corazón, y mire que Dios le dio la sabiduría para encontrar a David y poder impedir que mataran a su esposo. Quizá el esposo merecía morir porque era un impío, un incrédulo, no tenía temor. Pero el Dios de los cielos impidió a través de Abigail que David derramara la sangre de Nabal. Miren, mis amados. Entonces uno de alguna otra manera uno dice, bueno, yo quisiera hallar una mujer virtuosa. Y la palabra enseña que hay mujeres virtuosas, porque podemos ir a muchos ejemplos. Pero dice la Biblia que una de las mujeres virtuosas fue Abigail. Pero así también como hay ayudas idóneas que ayudan. Recuerde que ayudar es un soporte, es un apoyo. Miren, aquí no dijo Abigail, bueno, ya si este hombre merece morir, anda David, mátalo. No, sino que más bien fue una ayuda, un apoyo para su marido, que a pesar que su marido era inconverso, no, dijo, aquí tengo que presentar solución. Y así siempre es la mujer, siempre sale quizá adelante, dice, bueno, esposo, no te preocupes, si hay esta situación, lo vamos a enfrentar juntos, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Y eso qué bueno es, que siempre los dos se cojan de la mano y digan, la esposa le diga al esposo, no te preocupes, si ahorita de repente nos está faltando de repente el alimento, no te preocupes, por ahí vamos a hacer algo, pero lo importante es que no nos desanimemos y que sigamos adelante. Esa es una ayuda idónea. En los momentos de necesidad, que te va a ayudar, te va a apoyar y te va a dar soluciones y no más problemas. Porque lamentablemente vemos de que hay mujeres que lejos de poder dar una solución en el hogar, antes ponen más problemas y comienzan a reclamar y comienzan a discutir. Y lejos de decir, esposo mío, vamos a ver de qué manera se puede hacer. Esa es una esposa, esa es una ayuda idónea, ese es un soporte, ese es un apoyo, es alguien que te va a extender la mano, no que te va a levantar la mano, como decimos, no una mujer que quizá muchas veces se va a poner boca a boca. Y dice la Biblia que entonces la Escritura dice, ayuda idónea. Pero también hay, así como hay ayuda idónea, también hay ayuda errónea, equivocada. Y dice la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 21, versículo 25. Primera de Reyes capítulo 21, versículo 25, dice la palabra del Señor. Y nos va a hablar de que así como hay buenas esposas, que son apoyo para sus esposos, que ayudan a sus esposos, que levantan los ánimos del esposo, también hay esposas que son ayudas erróneas, equivocadas, ¿no? De que lejos de apoyar al esposo y levantarlo o ayudarlo, muchas veces les van a destruir. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 21, en el verso 25, dice la palabra del Señor de Primera de Reyes, dice la Biblia, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba, le provocaba a hacer lo malo. Jezabel nunca fue una ayuda idónea para el rey. Lejos que ella debió haber ayudado al rey, más bien lo destruyó, terminó destruyendo el reinado de Acab, terminó destruyéndolo a su propio marido. Era una mujer dominante, una mujer que quería hacer su propia voluntad, que le mandaba al marido, pero nunca presentaba soluciones, siempre presentaba esas cosas, esa negatividad que tenía Jezabel. Por eso que la Escritura dice, ninguno como Acab se vendió para hacer lo malo. ¿Pero por qué? Porque había una mujer que no era una ayuda idónea, sino que Jezabel le llevaba siempre a hacer lo malo, a la idolatría, a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Una verdadera mujer, una verdadera esposa, una verdadera ayuda idónea no te va a llevar a lo que hizo Jezabel. Jezabel incitaba a su esposo, el rey, a hacer lo malo. Y él le hacía caso a su esposa.
Mira esa clase de ayuda. No es una ayuda que te va a levantar el ánimo, no es un soporte, sino al contrario, es muchas veces una piedra de tropiezo para ti. Pero por eso es que la Biblia demanda de que tiene que ser ayuda idónea. Ayuda idónea, no ayuda errónea. Pero hoy en día nuestra juventud aparentemente ve el rostro, la cara bonita, y después se da cuenta que la persona con quien se casó no era una ayuda idónea, sino que muchas veces cuando ya están dentro de lo que es el matrimonio, sale a relucir la verdadera mujer que es. Muchas veces una mujer dominante, una mujer que lejos de dar solución da más problemas, que quizá hasta se pone en contra de la misma familia del esposo. Y eso no es así. Dios manda en su palabra que tiene que ser, como dice la Escritura Sagrada. Y dice la palabra del Dios Todopoderoso que hay otro ejemplo también en la Biblia de una mujer que tampoco fue virtuosa. Mire, si algo tenemos que aprender en la Escritura Sagrada es que la Biblia nos enseña todo lo que nosotros queremos saber. Porque así como nosotros, como jóvenes o como el esposo, dice yo bueno, sí tengo a mi esposa que para mí es una ayuda idónea, me atiende, me cuida, entonces gloria a Dios. Pero lamentablemente hoy en día dentro de nuestra sociedad podemos ver que así como hay ayudas idóneas, vemos el ejemplo de Jezabel, cómo termina Jezabel, esta triste realidad de una mujer que llevó incluso a oponerse al profeta Elías y que dijo yo lo voy a matar, amenazando de muerte a un hombre de Dios, pero terminó muriendo siendo comida por los perros. Mire, esa clase de mujer es la que ningún hombre quisiera tener, pero que muchas veces la persona cuando escoge mal es el resultado de su decisión. Por eso es importante que si hay jóvenes que nos están escuchando a través de las redes sociales sepan elegir a la persona correcta. Y ya habíamos visto en el proverbio, ¿cierto? Una mujer virtuosa, una mujer con valores, una mujer con principios, que tenga el temor de Dios en su corazón, porque si no tiene temor de Dios, puede ser como Jezabel, que se levantaba contra él y se levantaba contra el reinado, se levantaba contra los profetas de Dios, pues no tenía temor de Dios. Y por esa razón no podía ser una buena ayuda idónea, porque tenía que, para que ella pueda ser una ayuda idónea, tenía que tener temor en su corazón. Y miren, la palabra del Señor dice en 2 de Samuel, miren lo que dice la palabra del Señor, en el capítulo 6 de 2 de Samuel, otro ejemplo de la palabra del Señor, en 2 de Samuel capítulo 6, en el verso 20, dice la palabra de Dios. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 20. Dice, volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mira la expresión de la esposa de David, Mical. Y ella estaba hablando de una manera irónica, le decía a David en otras palabras, mira, ¿tú crees que has hecho lo correcto con lo que has estado haciendo, danzando? De una manera, para ella era, como diciendo desvergonzada, como lo hace cualquiera. El desprecio, estaba despreciando. Y ojo, miren lo que dice el versículo 20, comienza a decir que luego, dice, volvió luego David para bendecir su casa. O sea que luego de que David estaba alabando a Dios, luego de terminar su alabanza a Dios, de danzar ante Dios, va a su casa para bendecir su casa. Es como que un hombre de Dios va a la casa de Dios y está alabando a Dios y está danzando a Dios y está escuchando la palabra y termina el culto, se va a su casa con la intención de ir a darle esa bendición a su familia, la bendición espiritual, porque es tan precioso, hermano, cuando uno está en la casa de Dios, cuando uno está en la casa de Dios escuchando la palabra y luego sale del templo, sale con una alegría, con que su corazón se ha llenado.
y esa misma bendición que él ha recibido al escuchar la palabra, quiere llevarla a su hogar. Pero ¿qué encuentra en su hogar? Lejos de encontrar una mujer virtuosa, una mujer que diga, hola esposo mío, ya llegaste del culto, mira, vamos a reunirnos para cenar, quiero que nos compartas acerca de lo que el pastor ha predicado, o queremos que conversemos y oremos juntos. Muchas veces va a ocurrir lo que pasó con la esposa de David, Mical, que lejos de decir, gloria a Dios que has alabado al Señor, gloria a Dios que eres un buen hombre de Dios, vas a decir que prácticamente dice que habiendo quedado hoy el rey, ¿cómo ha quedado? Descubriéndose hoy en Israel, delante de las criadas, delante de sus siervos, y como se descubre sin decoro un cualquiera. Mire, la expresión de Mical. Y la consecuencia fue que la Biblia dice que Mical nunca pudo tener hijos. Esa fue la consecuencia por menospreciar. Pero mire que Dios está buscando de que la mujer sea una mujer virtuosa. Pero mire que hemos visto en Jezabel, que nunca fue una mujer virtuosa, ni en Mical tampoco no fue una mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque menospreció a su marido. Tú, mujer, que estás escuchando la palabra de Dios, tú que eres alguien que de repente tienes a tu esposo que va al templo de Dios. Ahorita todos estamos en cuarentena, pero ¿cuántas veces te has opuesto quizá a que tu esposo vaya al culto? O quizá tu esposo te has opuesto a que tu esposa vaya al culto. Porque recuerde que la palabra es para ambos. La palabra es para mí, es para usted, que me está oyendo y viendo a través de las redes sociales. Entonces, lejos de apoyar, ser un soporte, una ayuda, lejos de extender la mano a la persona, sea el esposo o a la esposa, estamos más bien menospreciando las cosas de Dios. Y cuando a veces llega el esposo del culto y dice la esposa, a veces el esposo no tiene trabajo y dice, bueno, por el momento no tengo trabajito, pero ¿sabe qué? Voy a dedicar mi tiempito a buscar de Dios hasta que el Señor me provea un trabajo. Claro, va a salir, busca el trabajo, gloria a Dios, pero muchas veces va a haber momentos en que de repente se van a cerrar las puertas del trabajo. Y entonces ahí va a estar el esposo diciendo, bueno, voy a ir a la iglesia a orar a Dios, voy a ayunar, voy a hacerla buscar de Dios. Y lejos que la esposa diga, sí, está bien, esposo mío, anda, ora, o vamos a orar, a clamar a Dios. De repente se acabó el trabajo, pero vamos a orar para que Dios te provea uno. Muchas veces hay esposas que dicen, sí, ahora te vas al culto, ahora te vas a ayunar, sí, y mira que esto y lo otro, y comienzan a reclamar. Y comienzan lejos de ayudar al esposo a darle solución entre los dos, porque al final es Dios el que los puede ayudar. En el momento de necesidad es Dios el que puede ayudar. Por eso la Biblia dice, ¿no? En el libro de Salmos también, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Cristo no está en medio de ahí, en el hogar, pues es en vano. Y es por eso de que vemos, la Biblia nos presenta este ejemplo de una mujer que lejos de ser un apoyo para su casa, para su esposo, porque David llegaba para bendecir su casa. Pero encontró a una mujer que le comenzó a reclamar y a menospreciar. Qué triste es que un hombre llegue a su casa y llegue solamente para que su esposa le haga problemas. Y quizá en estos tiempos donde estamos en tiempo de cuarentena, 14 días, vamos de cuarentena y todavía faltan 14 días más. De repente hay un esposo que dice, ay Dios mío, si yo estaba en el trabajo era para alejarme de la esposa porque ella es así, para todo hace problemas, para todo reclama, yo le digo que se calme, no se calma, comienza a gritar, comienza a reclamar, y bueno, yo por eso me salí a la calle, por eso yo me salía al trabajo y ahí ya después de salir, bueno, ya llegaba al hogar, a la casa y cenaba y me metía al cuarto, pero ahora todos están juntos ahí. Y ahí a veces, yo no sé, mis amados hermanos o amigos que nos escuchan, pero muchas veces quizá alguien puede estar en esta situación, en este momento, y de decir, no soporto a mi esposa. ¿Por qué? Porque como ya no pueden salir y están 14 días ahí, y comienza la esposa así, y que esto de acá, sí, y que esto de acá, y se acuerda lo que pasó hace 10 años, y se acuerda lo que pasó hace 20 años, y comienzan el reclamo, y al esposo le duele la cabeza. Y está rogando a Dios, y está rogándole al presidente Vizcarra de que ya termine la cuarentena, porque ya no soporta, dice. Entonces, lamentablemente es algo que vemos que ocurre, que no solo ocurrió en el Antiguo Testamento,
que, hermanos, lamentablemente hoy ocurre en nuestra actualidad. Y vemos, mire, hermanos, y no solamente hay que ver en el caso de las mujeres, porque hemos empezado a hablar en el caso de una mujer virtuosa. En Proverbios 31:10 hemos visto ejemplos de mujeres virtuosas como Abigail, una mujer virtuosa. Y también estamos viendo ejemplos de mujeres erróneas, que no son ayuda, no son soporte, no extiende la mano al marido. Lejos de hacerlo, pues son unas personas o esposas que están estancando y muchas veces siendo piedra de tropiezo. Pero así también como hay mujeres, también hay hombres, que la Biblia declara que también son hombres de verdad. Entonces dice la Biblia, Proverbios capítulo 20, dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 20, lo que dice la Escritura Sagrada, mis amados. En el libro de Proverbios, capítulo 20, en el versículo 6, Proverbio 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así como la Biblia nos habla de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahora dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y es el caso de las señoritas, de las jovencitas también. Porque también así como el hombre o el joven algún día dice, me voy a casar, algún día voy a encontrar mi ayuda idónea, algún día voy a encontrar una mujer que realmente sea una buena ayuda idónea para mí, también la mujer busca también encontrar un buen hombre. Y dice la Escritura Sagrada, dice muchos hombres pueden proclamar cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Porque muchas veces, mis amados, muchas veces la juventud, en la etapa quizá de enamoramiento o noviazgo, muchas veces vive de apariencias, vive aparentando lo que no es, vive mostrando una cara, pero en realidad tiene otra. Vive diciendo yo soy así, pero en realidad no ha mostrado su verdadera personalidad, vive ocultando su verdadera personalidad. Por eso dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces, se necesitan hombres sinceros, hombres temerosos de Dios, porque así como hay mujeres temerosas de Dios, también hay hombres temerosos, también hay hombres de verdad. Porque hoy en nuestra sociedad se dice, no, todos los hombres son igual. Hay veces que las jovencitas o ya las mujeres se expresan del hombre de una manera, sinceramente, lamentable lo que dicen. No, dicen todos los hombres son así y comienzan a poner en bajo al hombre. Aun cuando a veces las mujeres no han hecho marchas contra lo que es, han hecho marchas de feminismo, en querer tener los mismos derechos que tiene el hombre. Ahora hay países donde, bueno, la mujer también trabaja y que no necesitan, dicen ellas, nosotros no necesitamos un hombre. Yo trabajo y hago mi plata y no necesito un hombre a mi lado. Pero es necesario porque decíamos el día de ayer que Dios ha creado el matrimonio. Dios ha instituido el matrimonio. No solamente porque, como decíamos ayer, pues Dios dijo, el hombre está solo y no es bueno. No es bueno. Pero para que el hombre pueda llegar a tener una buena esposa y para que, el joven pueda llegar a tener una buena esposa y viceversa, es necesario que vayamos a la palabra y que meditemos en la palabra, porque la Biblia dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Vamos a ver también un ejemplo de lo que dice la palabra del Señor acerca de ese hombre de verdad. Y vamos a ir al libro de Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 39. En el verso, vamos a ver el versículo 7. Génesis capítulo 39, versículo 7. Dice la palabra del Señor, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso.
y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mira, aquí vemos un claro ejemplo de un hombre de Dios, un joven que, lejos de quizás ceder a la tentación, rechazó la tentación. De una mujer casada, porque Potifar le había dado la confianza a José, porque Dios le había puesto gracia a los ojos de Potifar y había hallado gracia, y Potifar lo había puesto sobre todos sus negocios. Y sin embargo viene esta tentación de la mujer de Potifar, que comienza a seducir a José, un joven que había venido de ser menospreciado por sus hermanos, que había venido de ser casi muerto por los hermanos, porque los hermanos querían matarlo, pero no contentos y no pudiéndolo matar porque Dios tenía un propósito con José, lo vendieron, y al venderlo llega a la casa de Potifar como esclavo, pero comenzó a servir. Y ahí en donde él estaba sirviendo, mire cómo es que muchas veces el enemigo se levanta. Entonces, pero él no cedió a la tentación. Como dice la Escritura Sagrada, él huyó de la tentación. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la Biblia, en el versículo 9, en la última parte dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El joven que realmente está enamorado, el joven que quiere algún día hallar una ayuda idónea, tiene que ser un hombre, como dice la Biblia, un hombre de verdad, no un hombre de apariencia, no un hombre que aparente ser algo y sea otra persona, sino que en realidad sea como este joven, que en el momento de la tentación huya de la tentación. Hay jóvenes que dicen: yo estoy enamorado de esta jovencita, pero si se presenta otra joven, va y le hace caso a la otra joven, y así viceversa. Entonces no es una persona de verdad, no es un hombre de verdad, como dice la Biblia. Y dice aquí la palabra del Señor. Entonces miren lo que dice José: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Porque su temor que él tenía era hacia Dios. El respeto, él tenía respeto a Dios. Quizá él pudo decir: bueno, no hay nadie en casa, voy a aprovechar la oportunidad, mi jefe no está, no hay nadie, y aparentemente nadie se iba a dar cuenta, pero José tenía tan claramente que habían dos ojos que lo miraban desde el cielo, que eran los ojos de Dios. Y en su corazón tenía tan profundizado a Dios que dijo: yo no voy a pecar contra Dios. Ese es un hombre de verdad. Eso tú tienes que ver. Si hay una joven que dice: me quiero casar, y ve a ese joven que es un hombre temeroso, gloria a Dios. Pero si ves y dice la jovencita: sí, yo estoy enamorado de este joven, pero este joven es así, anda con una, anda con otra, y todavía te quieres casar con él, pues dice aquí: vas a correr peligro. Hombre de verdad, dice la Biblia, ¿quién lo hallará? El libro de Job, mire lo que dice la Biblia. Job, un jefe de familia, un padre de familia, ya no estamos hablando de un soltero, sino estamos hablando de un casado. Y vamos a la palabra del Señor en el libro de Job, en el capítulo 1 del libro de Job. Vamos a la palabra del Señor en Job, capítulo 1, en el versículo 9 y versículo 10. Job, capítulo 1, versículo 9 y versículo 10 dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire que, recuerde que aquí era un Job, y lo que dice Dios comienza a decirle a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre perfecto, un varón perfecto, recto, temeroso Dios y apartado del mal? Y Satanás, como siempre, acusa a los escogidos de Dios, siempre está acusando. Dice: sí,
pero Job te sirve porque tú le das. Pero aparte de decir eso, de decir esas palabras Satanás a Dios, le dice, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa? Job era un hombre que siempre oraba por sus hijos. Job era un hombre era un hombre responsable, un hombre temeroso de Dios, un hombre que estaba apartado del mal. Ese era un buen hombre que se preocupaba por la familia. Mi amado siervo, varón, padre de familia, preocúpate por tu familia como se preocupó Job, que él se doblaba sus rodillas por sus hijos, clamaba por sus hijos. Quizá tú tengas un hijo que de repente está en un vicio, de repente dices, yo tengo un hijo que está en las drogas, tengo un hijo que está en el alcoholismo, un hijo que no es obediente, que no me hace caso, que se pone boca a boca conmigo. Ora por él. Dice aquí que Job oraba por sus hijos. Por eso dice, no has acercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene, porque Job era un hombre temeroso. Por eso Satanás no le podía hacer daño. Dios le permitió que le tocara, pero mire que al final Job fue un hombre que dijo, bueno, perdió los animales, perdió las casas, perdió los hijos, y alabó a Dios y dijo, bueno, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué hombre será capaz que en medio de las circunstancias que pueda atravesar, de decir gracias, Señor? Que en los momentos difíciles que quizá está pasando en su hogar, diga, Señor, vamos a orar, vamos a clamar, yo soy un hombre justo, Padre, y yo sé que tú me vas a ayudar para sacar adelante mi familia. El hombre es el que lleva adelante al hogar, es la cabeza del hogar. Entonces es el responsable, como este hombre llamado Job. Por eso dice aquí, ¿no? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Un hombre de Dios, que el mismo Dios declara, era un varón perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado de lo malo. No se incluía en lo malo, no andaba. Mire que mi amado hermano o varón que nos escuchas, padre de familia, tú tienes que ser ejemplo para tu hogar, tienes que ser ejemplo. Lamentablemente hoy en día vemos que hay padres que inclusive se ponen a tomar con sus hijos. ¿Qué ejemplo puede ser ese? Que delante de sus hijos comienza a hablar palabras deshonestas, que sus hijos quizás tienen 5, 6, 7 años y ya te están escuchando a los padres hablar esas palabras. ¿Qué ejemplo podemos ser como padres para vuestros hijos? Si entonces, mira, Job demostró ser un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, que no se atrevía a hablar algo que podía desagradar a Dios. Como muchas veces hay padres de familia que comienzan a hablar mal de Dios, y a los hijos, lejos de apoyarlos, de que vayan a la congregación, que vayan a la iglesia, que busquen de Dios, que oren, que ayunen y busquen, se oponen a las cosas de Dios. Acuérdate que Job fue un hombre que, lejos de oponerse, él comenzó a orar por sus hijos, oraba por ellos. Y lamentablemente, así también como hay buenos hombres de Dios, también hay hombres que también cometieron errores, que también quizá no fueron buenos hombres. Mire, como podemos ver a Lot, que vamos a hablar simplemente como ejemplo a Lot, que dice que él escogió la llanura y lo mejor, y que como escogió la llanura de Sodoma y Gomorra, se fue a vivir allá. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de que Lot escogiera lo mejor, lo aparentemente que sería mejor para él y para su familia? Los llevó a su familia, a Sodoma y a Gomorra, los llevó allá, llevó a la esposa, llevó a las hijas, llevó a los yernos. Pero ¿cómo terminó? Cuando comienzan estas personas de Sodoma a querer hacerles daño. Cuando los yernos al final se perdieron. Y cuando la esposa también se perdió. ¿Por qué? Porque cuando ellas salen de ese lugar, dice que ella voltea la mirada, se da la vuelta y se convierte en estatua de sal. Porque su corazón ya no estaba con Dios, sino que estaba en el materialismo. Pero ¿quién era el responsable de esa casa? ¿Quién era el responsable de su hogar? ¿No era Lot? Y lamentablemente Lot lleva a su hogar para que su hogar lo destruya, para que su hogar se destruya. Entonces el padre de familia, el hombre, es el responsable,
Lamentablemente vemos en Lot, claro, Dios después saca a Lot, lo salva de ese lugar porque Dios iba a mandar fuego y azufre a ese lugar de Sodoma. Y lo sacan por su misericordia, por el clamor de Abraham. Pero mira el error que cometió, de llevar a su familia allí. Otro de los ejemplos que podemos ver también es en Jacob, que también llevó a su familia a Canaán, y que lamentablemente dice la Biblia que también pasó en una situación, porque Jacob tuvo una hija llamada, y esta hija lamentablemente la violaron. Y mire la tragedia que hubo ahí. En esta hija de Jacob, a quien la violaron, lamentablemente los hermanos se levantaron y mataron a los que le habían hecho daño a su hermana. Pero mire, el asunto está, mis amados, en que muchas veces es el padre de familia, como decimos, es el jefe del hogar, porque él lleva las riendas del hogar, él es el que está manejando el carro, el barco, está llevando a su familia y depende de él. Si es que su familia quizá se ahoga o quizás se salva, pero él es el que está llevando adelante el hogar. Tiene que ser un buen hombre. Por eso decíamos, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? De repente tú puedes decir, ay, mi esposo no es así. Pero quizá estos hombres como Lot y como Jacob, Dios los tiene en su presencia. O sea, Dios los salvó a ellos. Pero en el camino cometieron errores. Pero después se entendieron y los enmendaron. Entonces, ¿hoy qué queremos decir con esto? Que quizá de alguna otra manera hemos cometido errores. Quizá usted, padre de familia, no ha sido un buen hombre de Dios, no una buena persona de decir que la mujer diga de usted, este es un hombre de verdad, este hombre no vive de apariencias, no me dice que me ama y por otro lado anda coqueteando con otras mujeres, no, este hombre me demuestra que me ama. Ese hombre tiene que ser usted. Esa mujer tiene que ser usted también. Esa mujer que no viva de apariencias y que si hay algo que tenemos que entender, y ya para terminar, mis amados, vamos a ir al libro de Proverbios 16. En el libro de Proverbios 16 vamos a ver la escritura sagrada. Proverbios 16, versículo 6. Porque el hombre no puede ser un buen hombre de verdad, ni la mujer puede ser una mujer virtuosa, si es que no hay este principio en él. Dice aquí, el versículo 6, 16, 6, y en la segunda parte que vamos a leer, dice, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Quiere decir que si hasta ahora nosotros hemos actuado mal, tanto el hombre como la mujer, el esposo, la esposa, o el joven o la señorita han actuado mal, pues es momento de que se cambie de actitud. Pero ¿cuándo van a cambiar de actitud? Cuando haya un temor en el corazón. Teniendo temor de Dios. Y para que tengas ese temor de Dios, es necesario que tengas a Cristo en tu vida. Porque cuando uno no tiene a Cristo, uno hace y deshace. Hay hombres que ahora, gracias a Dios, conocen la palabra, pero en su vida pasada vivían en el adulterio, en la fornicación, jóvenes que vivían en la fornicación, y tantas cosas que hacían, pero ahora ya están en Cristo y saben y entendieron de que eso estaba mal, y ahora son diferentes, y gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué antes no eran hombres fieles? Porque lamentablemente no tenían temor en su corazón. Así que en esta noche vamos a orar a Dios para que el Dios de los cielos nos esté ayudando a ser buenos hombres y buenas mujeres de Dios. Usted joven, señorita, esposa, esposo, joven, que nos está escuchando, vamos a hacer una oración, pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole que ponga ese temor. Si tú has sido un joven de que dices que estás enamorado y andas coqueteando con una, coqueteando con otra, mandándole mensaje por WhatsApp a una, mandándole mensaje de WhatsApp a otra y todavía dices, no, es que yo amo a una, pero las demás son realmente que fastidio nada más. No, ¿quieres ser un buen hombre de verdad? Empieza siendo fiel. ¿Y cuándo vas a ser fiel? Cuando realmente tengas temor en tu corazón. Si no tienes temor de Dios, vas a seguir actuando mal. Y si hasta aquí has estado actuando mal, joven, señorita, es el momento que te pongas a cuentas con Dios. Y si usted como esposo no ha sido un buen esposo, usted como esposa no ha sido una buena esposa, porque no ha sido un soporte, una ayuda,
no has sido una persona, alguien que extienda la mano, pero hoy es momento de ponernos a cuentas con Dios y orar. Acompáñenos a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre del cielo, por permitirnos compartir tu palabra. Y en esta hora queremos pedirte perdón, porque sé que nuestras actitudes, Señor, no te han agradado, que hemos estado actuando mal, Señor, que hemos en pensamiento, en palabra y en acción te hemos estado ofendiendo. No hemos sido buenos hombres, no hemos sido esos hombres de verdad que dice la Biblia. Y las mujeres quizás no han sido buenas mujeres de Dios y como dice, mujeres virtuosas, Señor. Perdónanos a cada uno de nosotros y haznos ver nuestra realidad. Pedimos perdón de todo corazón y ayúdanos a hacer las cosas bien, Señor, como a ti te agrada. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos llegando a la parte final de esta preciosa reflexión de la palabra de Dios. Mañana estará predicando nuestro amado pastor Ronald Medina. Como saben, hermanitos, bueno, nos estamos turnando, ¿no? Un día el pastor, un día mi persona. Mañana a mí me toca, dirigir y el pastor estará llevando también la reflexión de la palabra de Dios. Así que también usted nos puede seguir a través del Facebook del pastor Ronald Medina, ¿no? El pastor Ronald Medina en el Facebook y en nuestro canal de YouTube, en el canal Dios te habla. ¿Tú quieres escuchar estas enseñanzas de la palabra de Dios a través de YouTube? Puedes entrar al canal Dios te habla y ahí pones canal Dios te habla y automáticamente ahí buscas y ahí van a salir las enseñanzas que nos estamos dando en el transcurso de estas semanas y que seguiremos dando con la ayuda de Dios. Mañana, 8 de la noche, estamos nuevamente enseñando la palabra de Dios y esperamos su visita a través de las redes sociales. Dios les bendiga.